eh, potencian el funcionamiento de los mercados de bienes y servicios, que son los que en última instancia nos interesan. La forma como se conecta los mercados de dinero con los mercados de bienes y servicios es a través de la tasa de interés. En los mercados financieros se forma la tasa de interés, la cual va a incidir sobre la demanda de bienes y servicios y, por ende, sobre la determinación del PBI. Van a aparecer el día de hoy tópicos de mucho interés, quizás sean los tópicos que más se siguen en la prensa, en la información económica diaria. Vamos a ver cómo actúa el Banco Central en esos mercados, cómo el Banco Central influye sobre la tasa de interés a través de su política monetaria y cómo esa tasa de interés también va a afectar el tipo de cambio. Ese es el tema. Cualquier pregunta, por favor, me interrumpen. A viva voz. Profesor, Sí. ¿cómo está? Una consulta. Yo soy de Ecuador. Obviamente yo ahorita estoy viendo dos realidades porque hicimos el análisis en Perú y yo tengo también mi banco central acá en Ecuador. Pero una de las dudas, exactamente acaba de decir que los bancos centrales influyen mucho también en el tema de los mercados. Pero ¿cómo sabemos que la información que ellos nos presentan también es verídica? Es una de las dudas que se me vino ahorita en el trabajo que estábamos haciendo, porque si bien es cierto, toda la información sale de ahí, puedo inventarme que ahora mismo nosotros estamos teniendo una inflación normal, pero quién sabe que en realidad no es la realidad, o sea, que no es la realidad del país. Entonces me queda una duda ahí, que creo que es la consulta en la que vamos a ver en esta clase, que es cómo afecta justamente los indicadores que ellos nos dan, porque es prácticamente la información que ve todo el mundo, porque cuando queremos hacer análisis sacamos de esta información que es la regida por todos los países. Y tenía esa duda, porque al final acá en Ecuador nos decían que no teníamos inflación, pero al mismo tiempo el mercado seguía igual, entonces es como que las cosas siguen caras, toda la vida sigue más cara, entonces la gente decía, no entendemos por qué el Banco Central dice esto, pero nosotros no vemos eso en la realidad. Esa es una consulta que quería hacerle. Muy bien. ¿Quién como ustedes que solo viven dos realidades? Ecuador no tiene política monetaria porque trabaja en función del dólar y por ende su inflación va a estar estrechamente vinculada a la inflación que se experimenta en el dólar. Nos engañen o no nos engañen con las cifras. Eso se va a dar. El otro componente que se puede generar de inflación es a través de los bienes no transables. No tiene absolutamente nada de malo optar por el dólar. Son sistemas que tienen ventajas y desventajas. Con respecto a cuán confiables puedan ser las cifras, cuando se manipulan las cifras, en menos de un año la cosa sale obvia. En economía es muy difícil mantener largo tiempo las cifras manejadas, manipuladas. En general, no son muchos los casos en que se presenta eso. Por ejemplo, en el mundo solamente yo conozco que el Fondo Monetario le negó sus cifras a la Argentina una época, ¿no? Porque eran evidentemente distorsionadas. Pero en general, en el día de hoy, en el material que vamos a presentar, partamos del supuesto de que las cifras son confiables, ¿no? Si las cifras no son confiables y las distorsiones son grandes, todo se derrumba, ¿no? Ya nos están engañando. Pero
primero aprendamos a orientarnos económicamente si no nos engañan. Imagínense que estamos en una ciudad y que queremos orientarnos y se nos acerca alguien y nos engaña. Estamos en problemas, pues. Pero por lo menos la primera reacción es suponer que no nos engañan, ¿no? Después ya vendrá la segunda etapa. Pero la pregunta es de relevancia, ¿no? Y hay algunas investigaciones al respecto, pero desde mi punto de vista es muy difícil mantener cifras distorsionadas mucho tiempo sin que resulte ser obvio, ¿no? Lo que pueden haber es mercados secundarios, que es otra cosa. Okay. Gracias, profesor. Con mucho gusto. Bien, entonces vamos a presentar ese material. En esta sesión vamos a tener de trasfondo una estructura lógica que voy a presentar. Un modelo, si bien no lo voy a presentar en forma matemática, ¿no? Pero sí en forma intuitiva. Y todo modelo tiene sus limitaciones porque justamente un modelo consiste en simplificar la realidad. Simplificar la realidad es distorsionarla, ¿no? Para hacerla más simple, ¿no? Pero nos ayuda mucho a pensar. Eso va a estar en el trasfondo porque vamos también a ir a situaciones diversas no contempladas en el modelo, ¿no? ¿Qué pasa? Permitir grabación. Está grabando, ¿ah? Se está grabando. Haciendo referencias a casos particulares de la realidad. Y vamos a empezar con dos conceptos que son muy importantes para el día de hoy. Dinero y bonos. ¿Qué es dinero? ¿Qué es dinero? ¿Alguien? ¿Qué es dinero? Nadie. ¿Ah? ¿Puede ser un medio de pago para una transacción? Ajá. O sea, tiene que ver con transacción, ¿no? Olvídense de lo que digan los textos. En su vida diaria, para ustedes, ¿qué es dinero? Ya a esta edad debiéramos tener alguna noción. Es un medio que te sirve para comprar, ¿no? Comprar cosas, adquirir cosas. Ajá. Productos Ya. o servicios. Es Ya, un medio que es aceptado por todos en el mercado, ¿no? Se puede intercambiar. Ajá. Ya. Bien. Esas 3 o 4 conceptos tienen que ver con dinero. Para nosotros, el tema de dinero es fascinante, ¿ah? La historia de la humanidad alrededor de lo que es dinero, pero no tenemos tanto tiempo para eso. Para nosotros, dinero va a ser un activo financiero que en forma generalizada puede ser intercambiado por bienes y servicios. Acentúo lo de generalizado. El sol peruano no es dinero en Estados Unidos, ¿no? Porque no va a ser aceptado en forma generalizada. Me voy a acercar a un supermercado y no voy a poder pagar con el sol peruano. ¿Las tarjetas de crédito son dinero? Yo creo que sí, porque te permiten hacer un intercambio por bienes y servicios. Ya. En realidad no es dinero. La tarjeta de crédito es un crédito que te da el banco para hacer el pago y concentrar tus pagos en una fecha determinada. El pago se realiza, ¿no? El
la institución emisora de la tarjeta de crédito es la que hace el pago, ¿no? Entonces no es dinero. La tarjeta de débito, el dinero es la cuenta corriente que la respalda, ¿no? La tarjeta de débito viene a ser el medio, ¿no? Para realizar el pago, como el papel del billete, como el papel de un cheque, ¿no? Es el medio, pero el dinero es la cuenta corriente que está detrás. Muy bien. El dinero, estrictamente hablando, no gana intereses y se demanda para fines de transacción que efectúan los agentes económicos, individuos, empresas, todo el mundo. No gana intereses. El costo del dinero por periodo es el interés que dejo de ganar, porque lo he podido depositar, hacer un depósito a plazo y ganar intereses. Pero da grandes ventajas el dinero para fines de transacción. Si no tuviese dinero, las transacciones serían casi imposibles. Las empresas, ¿no? Tienen dinero, ¿no?, dentro de su portafolio de activos para sus transacciones, ¿no? Que vendría a ser básicamente caja bancos en las empresas, ¿no? Y la cantidad que se desea tener de dinero fluctúa según la estacionalidad del negocio. También para los individuos, fines de semana, fiestas patrias, fin de año, se demanda más dinero, ¿no? Por simplicidad vamos a considerar solo dos tipos de dinero. En realidad, esto es lo que es estrictamente dinero, ¿ah? Han salido otras definiciones de diferentes tipos de dinero, M1, M2, M3, según el grado de liquidez del activo financiero. Pero eso es confundir liquidez con dinero. Un depósito de ahorro, estrictamente hablando, no es dinero. Yo con un depósito de ahorro no puedo comprar una Coca-Cola. Tengo que transformarlo primero en efectivo, ¿no? Estrictamente dinero es el circulante, que es efectivo, billetes y monedas. Y depósitos a la vista, que son las cuentas corrientes, los cheques. Bueno, cheques ya está prácticamente desapareciendo. Todavía, ¿no? Todavía para ciertas transacciones, ¿no? Pero estas cuentas corrientes son las que respaldan muchos de los nuevos medios de pago. En realidad lo que se tiene es una cuenta corriente. Lo importante aquí es que no ganan interés. Bono. ¿Qué es un bono? ¿Qué es un bono? ¿Alguien? Profesor, es un título de valor que tiene una fecha de vencimiento y sí Es un paga un interés. ¿Y qué? Y sí paga un interés. Ya. ¿Quién paga el interés? Esa palabra del interés hay que tener cuidado. Muchos creen que el interés está garantizado en el bono. No. El desempeño del bono es el que va a generar el interés, como vamos a ver en un instante. Pero lo que usted dice es correcto, ¿no? Pero vamos a hacer la precisión en lo que significa el interés. Un bono, cuando uno compra un bono, lo que está comprando es un flujo de fondos prometido. El bono típico, lo que típicamente se llama bono,
es el flujo de fondos que tenemos en la diapositiva. Hay una fecha de vencimiento, como dijo el participante, ¿no? En que se acaba la vida del bono, y cada cierto tiempo fijo paga un monto de dinero que se llama cupón, que no es el interés, es un monto que uno recibe cada cierto tiempo, que se llama cupón. Y al vencimiento, además del último cupón, recibe otro monto que se llama valor facial, valor principal. El mayor emisor de bonos en el mundo, de lejos, es el Tesoro americano. Y más del 95% de los bonos que emite el Tesoro americano tienen las características propias de un bono, las que están en la diapositiva. Hoy en día existen multitud de tipos de bonos, algunos que propiamente dicho no son bonos. Por ejemplo, que el cupón esté indexado a un índice de bolsa. Eso no es bono estrictamente. Bono es lo que he mencionado y son las características de los instrumentos de deuda que emite el Tesoro americano. Si lo emite a menos de un año, sí no paga cupón, porque el plazo de tiempo es muy corto. En el caso de los bonos americanos, el cupón se paga cada 6 meses. ¿Por qué se llaman instrumentos financieros de renta fija? Están llevando finanzas, ¿no? ¿Ah? La rentabilidad Ya llevamos. fija, ¿no? Es un monto fijo, periódico fijo. Ya, la rentabilidad, por eso hice la pregunta, es lo que se piensa en forma generalizada. No, la rentabilidad no está fija, va a estar fluctuando. Se llama instrumento de renta fija porque el flujo de fondos, el flujo de rentas está fijo, no porque la rentabilidad esté fijo. ¿De qué va a depender la rentabilidad de ese flujo de fondos? Imagínense que tienen ese flujo de fondos. ¿Cómo estimarían la rentabilidad? Le ofrecen ese flujo de fondos. Te vendo este flujo de fondos. ¿Cómo estimarían la rentabilidad? Te vendo este flujo de fondos al precio P. ¿Cómo estimarían la rentabilidad? ¿Ah? ¿Finanzas están llevando o no? ¿Ah? Sí, hemos llevado. Sí, sí, hemos llevado. ¿Y cómo estimarían la rentabilidad? El porcentaje de la rentabilidad multiplicado por el capital que se está invirtiendo, ¿no? Entonces ahí obtendríamos la ganancia. No. La rentabilidad lo estimarían en base a llevar ese flujo de fondos a valor presente con una tasa de descuento. La tasa de descuento que haga que el valor presente de ese flujo coincida con el precio P sería la rentabilidad que obtendría. ¿Me han podido seguir? Sí, ¿Han profesor. podido seguir? ¿Sí? Sí. ¿No? Hablando de los O fondos sea, futuros, ¿verdad? lo llevo a valor presente, ¿no? Hay el valor presente de este flujo.
Para eso necesito una tasa de descuento que está definida por un interés, que es incógnita, ¿no? Ese valor presente que sale, que va a ser una ecuación, que es función de la tasa de interés, lo igualo al precio que tengo que pagar. Y de esa ecuación obtengo la tasa de interés o el rendimiento de la inversión o tasa interna de retorno. ¿Está claro? Sí. ¿Está claro? ¿No? Esa tasa interna de retorno la llamamos interés. Y ese interés va a estar cambiando, porque este bono se negocia en el mercado, está cambiando de manos continuamente, y el precio del bono está fluctuando según oferta y demanda por bonos. Es como el precio de la acción bursátil de Bacus, que está cambiando a lo largo del día, todos los días. Igual. Esto es como si fuese una acción que se compromete a pagar un monto fijo cada cierto tiempo, hasta un número de periodos. Entonces, como el precio está cambiando, el rendimiento del bono está cambiando, la tasa de interés está cambiando. En el modelo que estamos presentando, supongamos que hay un solo tipo de bono y es de estas características y es emitido por el gobierno. Digamos que el único que puede emitir bonos es el gobierno. Y como si este bono fuese el representativo de todos los activos financieros que generan rendimiento. En realidad, la tasa de interés en la economía, hay diversas tasas de interés, pero todas tienden a marchar en forma conjunta. Si suben, suben en general todas. Si bajan, en general bajan todas. La diferencia está sobre todo en el riesgo emisor, que el emisor no pague, o también en la vida del bono. Pero tomemos un caso simple. Este es el único bono emitido por el gobierno y es representativo de todos. Dado un precio, como dije, se puede estimar el rendimiento o tasa de interés del bono. Esta tasa de interés, si este es el único instrumento, va a ser la tasa de interés de la economía. ¿Qué pasa si en el mercado veo que el precio del bono sube? ¿Qué pasa con la tasa de interés? Va a bajar. Va a bajar, ¿no? Porque por el mismo flujo de fondos pago más. Entonces mi rentabilidad va a ser menor. ¿Qué pasa si veo que el precio baja? ¿Qué pasa? ¿Ah? La rentabilidad subiría. Subiría, ¿no? Porque por el mismo flujo tengo que pagar menos. Mi dinero va a rendir más. La tasa de interés sube. Hay una relación inversa entre el precio del bono y la tasa de interés. Si el precio del bono sube, la tasa de interés baja. Si el precio del bono baja, la tasa de interés sube. De eso, no olvidarse, por lo menos mientras dure nuestra relación, nos va a perseguir continuamente esta relación inversa. Ya. Vamos a usar el siguiente modelo de referencia. Ese modelo va a tener las siguientes entidades. Van a haber familias o individuos. Va a haber gobierno, Banco Central,
bancos y empresas. Esta misma clasificación la podemos agrupar así. Banco Central, bancos y público, que engloba el resto. Gobierno, empresas y familias. En realidad lo de arriba es el sistema financiero. Y este va a ser nuestro modelo. Las familias reciben la renta, que es igual al PBI. Reciben las rentas. Pagan impuestos y tienen una renta disponible. Esa renta disponible, un gran porcentaje se va a consumo y el resto a ahorro. Parte del ahorro puede ir a la inversión y el resto a incrementar la riqueza financiera, que después se traslada hacia inversión. Pero no nos preocupemos de esto. Esta riqueza financiera en nuestro modelo simple, los agentes económicos, el público, los individuos y empresas sobre todo, lo van a tener parte en bonos, parte en dinero y también pueden tener otros activos financieros que no nos vamos a preocupar. Consideremos que solo va a tener bonos y dinero. Dinero no gana intereses, se quiere para transacciones, bono se quiere porque gana intereses. ¿Cómo aparecen los bonos? En este modelo sobresimplificado. El gobierno incurre en gastos, recibe los impuestos. Si los gastos superan los impuestos, tiene que endeudarse, emitiendo bonos, que son comprados por las familias y empresas. El dinero, ¿cómo aparece? El dinero aparece por acción del Banco Central. Y el mecanismo clásico en el mundo, como el Banco Central varía la cantidad de dinero, que después lo vamos a ver a detalle, es el siguiente. El Banco Central compra bonos al público, a las familias y a las empresas. Bonos que fueron emitidos por el gobierno. Es decir, las familias y empresas le dan los bonos y el Banco Central les da dinero, incrementando M. Supongamos que no le quieren vender los bonos. El Banco Central le paga un monto mayor. Va a haber un monto en el cual van a querer vender. Un Banco Central no le interesa ganar o perder plata. La fabrica. El interés del Banco Central es, sobre todo, la estabilidad de los precios. Si quiere retirar dinero, el Banco Central sale y vende bonos que había comprado. Les da los bonos a las familias y empresas, ¿no? Y las familias y empresas le dan el dinero. De esa forma, hace variar la cantidad de dinero. Así es como funcionan las economías, sobre todo desarrolladas. También hay otro canal, que es el que se usa más intensamente en el Perú y países como el Perú. Porque en el Perú y países como en el Perú, el mercado de bonos no está tan desarrollado. Bueno, Sí, perdón. ¿En serio? ¿Cómo los dejan? No me acuerdo. Puta. Caramba, tu confidencia, por favor, después de clase.
¿Hay alguna pregunta? Ya. El mecanismo que también se usa en los países desarrollados es variar la cantidad de M a través de los bancos. ¿Cómo así? El Banco Central, si quiere incrementar la cantidad de dinero, le presta a los bancos a una tasa bajísima, ¿no? Y los bancos les prestan a sus clientes y el dinero, ¿no?, que prestó el Banco Central llega al público. Si quiere retirar dinero, le ofrecen a los bancos a través de subastas, depósitos a plazo. En realidad son depósitos a muy corto plazo, overnight. El Banco Central dice, un Banco Central solo trabaja con el sistema financiero, ¿ah? El Banco Central les dice a los bancos, ya, voy a sacar a subasta 5.000 millones de soles en depósitos. Aquellos que quieran depositar, ¿qué interés quieren ganar? Voy a captar hasta 5.000 millones a los que piden menos interés, ¿no? Entonces, si los bancos no tienen tanto interés en depositar, van a exigir un interés altísimo y el Banco Central no tiene problema. Su objetivo es captar 5.000 millones para retirar 5.000 millones. Generalmente son subastas overnight, ¿no? De un día para otro nada más. Y de esa forma no retira dinero de la economía. Así trabajan las economías serias. El Banco Central no le compra los bonos directamente al gobierno para independizar la política fiscal, que es GIT, de la política monetaria. Antes esto no ocurría en el Perú y en Latinoamérica. Antes se le obligaba al Banco Central a prestarle al gobierno, que era lo que se llamaba maquinita propiamente dicho. Hoy en día sí, el Perú funciona correctamente con independencia entre Banco Central y gobierno. Antes prácticamente no había Banco Central. Los gobiernos incurrían en déficits inmensos. Y si lo hubiesen financiado emitiendo bonos, nadie les iba a comprar esos bonos. Porque el nivel de endeudamiento era muy alto el que tenía el gobierno. Entonces, le obligaban al Banco Central a prestarle al gobierno. Profesor, una pregunta. El Banco Central le prestaba y el gobierno usaba ese dinero en gastar y aparecía M. La política monetaria no había, porque cuánto iba a ser M no lo definía el Banco Central, lo definía el tamaño del déficit. Eso dependía del gobierno. El Banco Central terminaba emitiendo muy por encima de lo que consideraba adecuado. Además, pero primero la pregunta, sí. Antonieta. Sí, disculpe, profesor. Usted dijo, pero no me quedó claro, el hecho de que en países como el nuestro no estamos muy acostumbrados a bonos. Bueno, yo nunca lo había escuchado, digamos, cuando usted lo dice en familias o en personas naturales. Quería que me explique, por favor. Sí. No he dicho que no estamos acostumbrados, sino que el mercado de bonos no es grande, es lo que dije. Perdón, gracias. Ahora, ¿cómo las familias invierten en bonos? Lo invierten a través de los fondos mutuos. Cuando uno es partícipe de un fondo mutuo, puede escoger un fondo mutuo que un gran porcentaje del portafolio lo dirige a bonos. Si uno está en una AFP, la AFP está invirtiendo también en bonos y por lo tanto las familias, los individuos están invirtiendo en bonos. ¿Está claro?
¿Está claro? Sí, muchas gracias. Sí, sí, me quedó claro ahora. Ajá. Entonces se lo obligaba al Banco Central. También se obligaba al Banco Central a lo que se llamaba banca de fomento. ¿Qué cosa es banca de fomento? Ustedes no han vivido esa época. Estamos hablando de los 80. ¿Ah? Banca de fomento, el ejemplo típico es Banco Agrario, que en realidad de banco no tiene nada. En esa época había un banco para cada sector, que eran instituciones que regalaban plata. ¿De dónde la sacaban? Se obligaba al Banco Central a prestarles, ¿no? El Banco Central le prestaba al Banco Agrario, el Banco Agrario dice que prestaba a los agricultores. Nunca en el Perú nadie le pagó un crédito al Banco Agrario. Eran ventanillas de regalar plata. Y en una época, en la época del compañero, su primer gobierno, la emisión monetaria del Banco Agrario en un año llegó a representar 2/3 de la emisión monetaria. Felizmente, hoy en día nada de eso existe. Y eso se lo debemos a Boloña, Carlos Boloña, no el ministro de Economía. Profesor, ¿Sí? disculpe, le quería hacer una consulta. ¿Y qué sentido tenía de, por ejemplo, de crear un banco, como usted dice, ¿no? Que solo se dedicaba a regalar dinero o a prestar dinero? Ya, no, claro. Al principio, eso es en todo el mundo, ¿ah? Al principio surgía con supuestas buenas intenciones, que hay que ayudar al agro, hay que ayudar al agricultor, hay que darle crédito a tasas preferenciales, ya creemos un banco, pero de banco no tenía nada, porque el fondeo venía del Banco Central. Entonces, démosle tasas más bajas para que accedan al crédito, pese a que pueden ser que no sean sujetos de riesgo, ¿no? Y accedían. Y esto era del Estado todo, el Banco Agrario también, ¿no? Entonces, cualquier cosa que es del Estado, después es difícil revertir esas políticas, porque los políticos no quieren perder votos, ¿no? Entonces, si no pueden pagar, se condonaba la deuda. Y esto era tan extenso que nadie pagaba y tampoco los perseguían, ¿no? Así es como surgen estas instituciones. ¿Quedó claro? Sí, profesor, sí. Supongo ¿No? que tiene que ver algo con la política neoliberal en la cual entró Boloña. O sea, fue más o No, menos en los Boloña años es el 90. que elimina toda esa banca de fomento, que era gran parte de la emisión monetaria del Banco Central, ¿ah? Que era lo que generaba inflación. Estamos hablando de los años 90, ¿no, profesor? Más o menos. Estamos hablando, sí, de inicio de los 90, ¿no? Listo. También Carlos Boloña elimina las empresas públicas, que era otra gran fuente de emisión inorgánica, ¿no? Y hoy en día el Perú funciona correctamente. En esta época que se obligaba al Banco Central a prestarle al gobierno, ya había independencia constitucional del Banco Central, ¿ah? Profesor. El Banco Central, según la Constitución, ya era independiente, no dependía del gobierno. Pero esa independencia es muy difícil de cumplir si es que no hay voluntad de las partes. Yo estuve como asesor de Rodríguez Pastor y de Ulloa, de Roberto Busada, y también incurríamos en déficits grandes. No tanto como lo del compañero, ¿no? Ya el compañero lo llevó a otra galaxia, eso. Pero incurríamos en déficit. Y se le pedía préstamos al Banco Central. Y yo me acuerdo una vez el presidente del Banco Central, con justa razón, nuestro amigo Richard Webb, nos dijo, esta es la última vez. Bueno, ya se le dijo, el ministro le dijo. Al mes siguiente se le volvió a pedir crédito.
Y Richard dijo, no, ya no más. ¿Ya no más? Entonces este mes no le pago su sueldo a los maestros. No le pago su sueldo a las Fuerzas Armadas. Y obviamente tenía que dar el crédito, si no era una conmoción social, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Hacer cumplir esa independencia si no hay voluntad de las partes. Pero hoy en día Perú sí se maneja, ¿no? Con independencia del Banco Central, y por eso tenemos estabilidad en los precios, pese a la inflación alta que está habiendo ahora, pero como vamos a ver la próxima reunión, sobre todo por causas externas. Alguien tenía la mano levantada. Sí, yo, profesor. Ajá. Solo quería hacer como que un comentario, un comparativo con lo que pasó en su momento con el Banco Agrario, con lo que también pasó ahora hace unos años con Reactiva, ¿no? O sea, también se dieron Ah, préstamos a diestra y siniestra, no se evaluó y al final pues casi nadie terminó pagando o muy pocos fueron los que retornaron y ahí también hubo como que un impacto en el tema de los sí, préstamos. sí, pero allí no hubo un impacto monetario, porque se dio esos préstamos a través del sistema bancario, se le dio los recursos al sistema bancario con garantía del gobierno. O sea, si bien los que tomaron el crédito no pagaron, el gobierno pagó, ¿no? Entonces, no hubo emisión monetaria. Sí hubo emisión para dar esos créditos, pero se devolvió, ¿no? Que es la diferencia, ¿no? Pero los argumentos para dar eso son similares o idénticos a las razones por las cuales se creó el Banco Agrario, Banco Industrial, Banco de la Minería, de todo tipo. Cada sector tenía su banco. Bien, tengamos este esquema en la cabeza. El público en nuestro modelo, su riqueza entonces la tiene en dinero. Público piensa en empresas y familia. Su riqueza la tiene en dinero, que no gana intereses. Se usa para transacciones. Bonos, porque generan rendimiento financiero. La riqueza física no la vamos a considerar porque vamos a analizar el corto plazo, 1 o 2 años, y ahí las variaciones no son grandes. Este raciocinio es importante. Si algún agente económico del público, familias, empresas, desea incrementar su cantidad de dinero porque tiene más transacciones, por ejemplo, fines de semana, fin de año, sale a vender bonos que tenía para recibir dinero. Si deseo disminuir la tenencia de dinero, ¿no? Hay veces que en una empresa dice, tenemos mucha caja bancos, y la caja bancos, el dinero no gana intereses, sale a comprar bonos. Estas transacciones generan variaciones en la tasa de interés. Si son más lo que desean vender bonos, el precio de los bonos desciende y por lo tanto la tasa de interés sube. Si son más lo que desean comprar bonos, el precio de los bonos sube y por ende la tasa de interés baja. Este mecanismo es lo que explotan los bancos centrales para implementar su política monetaria, que tienen que ver con en qué nivel ubico la tasa de interés. ¿Preguntas? ¿Está claro esto? ¿Ah? Porque lo vamos a usar. ¿Está claro? ¿Alguien necesita una aclaración?
Sí, profesor, en la parte donde venden bonos, o sea, por mayores transacciones, como que no entendí muy bien cómo sería ahí el modelo. Si un agente económico desea incrementar, si una empresa requiere incrementar su nivel de caja bancos, digamos que en verano tiene más transacciones y necesita tener más dinero en caja bancos, entonces en este modelo sale y vende bonos que tenía, ¿no? Entrega los bonos y recibe dinero que lo va a usar para transacciones, ¿no? Si en forma generalizadas son más los que desean vender bonos que los que quieren comprar, el precio del bono va a descender y la tasa de interés va a subir. ¿A eso se refería? Sí, o sea, en todo caso, en el tema de la venta de bonos o de la compra, estaría más enfocado en lo que son empresas, ¿no? O sea, no tanto a persona natural. Considere persona natural también. En el caso de la persona natural, el mecanismo en la realidad es algo diferente. En realidad, cuando sale a vender bonos, eso también puede representar, en el modelo simple que yo quiero mantener para pensar en forma simple, son bonos que había comprado. Pero en la realidad, cuando hablamos de vender bonos, puede ser de que emita bonos la empresa para tener liquidez, ¿no? Que está vendiendo bonos, pero eran bonos que no habían. Y en el caso de los individuos, si necesita liquidez, puede ser un pagaré. Solamente que en el modelo no tenemos pagaré, pero podríamos considerarlo como una especie de bono, un pagaré, ¿no? En realidad sale a endeudarse. Ah, ok. ¿No? Pero para tener un modelo simple es que solamente estamos considerando bonos como representativo de todo eso. ¿Está claro? Sí, parece. ¿No? La pregunta estuvo muy bien. Ya. Tenemos que ver el mercado de dinero, que es donde se va a formar la tasa de interés, que es la variable clave del día de hoy, que es lo que va a conectar estos mercados con los mercados de bienes y servicios. Y si hablamos de mercado de dinero, que es donde se va a formar la tasa de interés, tenemos que hablar de demanda por dinero y de oferta por dinero, ¿no? El dinero es una variable stock y es la cantidad deseada de dinero en un punto del tiempo. La cantidad deseada en total por todo el público, por todas las familias y las empresas, la suma de las demandas individuales, ¿no? La demanda de dinero es cuánto de dinero se desea tener en un punto del tiempo. Nótese que dinero no es riqueza, porque la cantidad deseada de riqueza es infinito, ¿no? Pero dinero no es riqueza. Yo tengo un portafolio financiero determinado de 1000. Cuando hablo de la demanda por dinero, es de los 1000, ¿cuánto quiero tener en efectivo? ¿No? No puedo aspirar a tener 2000, porque tengo esa restricción de que solo tengo 1000. ¿No? Entonces, la demanda por dinero es, respetando esas restricciones, ¿no?, la cantidad que se desea tener de dinero en total en la economía en un instante del tiempo. Esa demanda va a depender obviamente del volumen de transacciones que haya. Como dije, fin de año se desea tener más dinero. Cuánto dinero demande dependerá en forma positiva
del volumen de transacciones. El volumen de transacciones depende del PBI. Cuanto más alto es el PBI, más transacciones hay. También la demanda del dinero va a depender negativamente de la tasa de interés, porque la tasa de interés representa cuánto dejo de ganar por tener dinero. Si la tasa de interés está muy alta, en las empresas comienzan a tratar de ser más eficientes en caja bancos, porque están perdiendo ese interés. Entonces, la tasa de interés afecta negativamente cuánto se quiere tener de dinero. ¿Está claro? ¿Preguntas? Bien. Entonces, la demanda por dinero va a ser una función que depende del PBI nominal. Acá está. Y de la tasa de interés, que es una función, LDI, negativa. Si la tasa de interés sube, LDI baja y se demanda menos dinero. Esta es la demanda por dinero. Esto es lo que se desea tener de dinero. El PBI nominal vimos que es el precio, el deflactor del PBI por el PBI real. Tendríamos esto. Puedo pasar el precio a la izquierda y tendríamos MD entre P igual a lo que está a la derecha. Supongamos que hay un solo bien en la economía, manzanas. P sería el precio de las manzanas. MD entre P, ¿qué cosa sería? Sería lo que se desea tener de dinero en términos de manzanas, ¿no? Porque esto es lo que se desea de tener de soles. Si lo divido entre el precio del único bien, es cuánto dinero deseo tener en términos de cuánta manzana puede comprar. Y esto es lo que se llama la demanda por dinero real, ¿no? Porque está en términos de manzanas. El monto de dinero que se está demandando equivale a tantas manzanas, que es igual a lo que está a la derecha. Esta es la demanda real de dinero. ¿Preguntas? Ya, esa es la demanda. Veamos la oferta. La oferta es muy importante entenderla. Aquí va a estar el tema de cómo se crea el dinero en la economía. Oferta. Pensemos en una modalidad simple de creación del dinero por parte del Banco Central, por ejemplo, de emisión de dinero por parte del Banco Central. Una modalidad simple que se usa frecuentemente es a través de préstamos a los bancos. Supongamos que el Banco Central considera que el PBI está muy bajo, se está produciendo por debajo de la capacidad que se tiene. El PBI está por debajo del PBI natural y quiere incentivar una mayor producción. Para incentivar una mayor producción, ¿qué debe hacer? ¿Subir o bajar la tasa de interés? ¿Ah? Bajar. Bajar, ¿no? Porque si baja la tasa de interés, va a haber más demanda por créditos para adquirir bienes y servicios, ¿no? En las familias se va a estar pensando en comprar nuevos autos, nuevas laptops, ¿no? En las empresas, si baja la tasa de interés, los proyectos se vuelven más rentables. Van a haber más proyectos de inversión rentables que van a demandar bienes.
va a querer bajar la tasa de interés. ¿Cómo lo podría hacer? De la siguiente forma. Si se quiere apoyar al crecimiento del PBI, el Banco Central presta a tasas bajas a los bancos, digamos a 1%. Si los bancos obtienen este préstamo a 1%, lo pueden prestar a sus clientes a 3%. Y está ganando una barbaridad. A 3%, esto va a generar una gran demanda por créditos. A 3%, casi cualquier proyecto de inversión es rentable. A 3%, hasta las familias se animan a comprar casas, televisores, lo que sea. Entonces la demanda por bienes Z se incrementa. Si se incrementa la demanda, el PBI se va a incrementar. Y esto es una inyección de dinero, porque si se incrementa la demanda de los bancos por préstamos que le da el Banco Central, pensemos en forma simple, estas son anotaciones electrónicas, pero pensemos en forma simple, como si el Banco Central le prestase en billetes. Entonces van a haber más billetes en la economía, que los bancos los prestan a los clientes. Si se quiere contener presiones inflacionarias, digamos que la economía está produciendo por encima de su capacidad, ¿no? Y por lo tanto, los costos de las empresas suben, los salarios suben, ya no hay ingenieros, los precios suben, ¿no? Los precios suben por una demanda Z de bienes que sobrepasa la capacidad de producción natural. El Banco Central, entonces, lo que va a querer hacer es disminuir la demanda por bienes. Para eso incrementa su tasa. Le presta a los bancos ahora a 8%. Estos tendrían que prestar a 20%. Muy pocos tomarían crédito. La demanda por crédito cae, el PBI cae, ¿no? ¿Está claro? ¿Preguntas? Profesor, pero eso Sí. sería para retener la inflación, para contener la inflación, Así es, que para sería lo que contener la estamos inflación. viviendo ahora. Es lo que estamos viviendo ahora, exactamente. Y al final eso ¿qué implica? Que en realidad va a haber menos dinero en la economía, ¿no? Porque se toman menos créditos, ¿no? El dinero, siempre presentamos esto en forma estática, pero la cantidad de dinero siempre se está incrementando. Lo que se está regulando en realidad es a qué tasa se incrementa la cantidad de dinero. Antes se incrementaba a 20% por año. No, ese incremento es muy alto, lo vamos a bajar a 2% por año. ¿Cómo lo hacemos? Subimos la tasa de interés. Entonces menos van a demandar crédito. ¿Está claro? ¿Mm? Sí, pero el Producto Bruto Interno también cae. También cae. En realidad la inflación tiene efectos muy perniciosos que no los vemos directamente, porque una inflación distorsiona los precios relativos y por lo tanto las decisiones que toman los agentes económicos no guardan relación con la escasez, ¿no? Eso en realidad lo deben haber visto en micro. Y por eso es que la inflación es tan perniciosa, ¿no? Las inversiones que se hacen no tienen sentido. Sale financieramente rentable, pero económicamente no son rentables porque los precios estaban distorsionados. Bien, esta es una modalidad como el Banco Central puede emitir dinero y que lo hace bajo esta modalidad muy frecuentemente, prestándolo a los bancos. ¿Cuánto le presto? Lo hago
fijando a qué tasa le presto. Entonces, el dinero que crea el Banco Central, que se llama dinero del Banco Central, también se llama emisión primaria y base monetaria. Este dinero lo puede crear prestándole a los bancos y los bancos se lo prestan al público. Lo puede crear comprando bonos, ¿no? A la hora de comprar bonos, el público recibe el dinero, el público le da los bonos y el Banco Central le da dinero. Y así le llega el dinero al público. Si quiere retirar, saca subasta depósitos a los bancos y los bancos depositan en el Banco Central. Ya no prestan los bancos ese dinero. O sale y si quiere retirar, vende bonos que tenía. Da los bonos y el público le da dinero. Ese es el Banco Central. Pero ahí no acaba la oferta de dinero. Porque los bancos también crean dinero. Eso es muy importante. Un banco es una institución que intermedia recursos financieros. Capta recursos financieros y los presta. La particularidad de un banco respecto a otros intermediarios financieros, como una mutual, una caja, es que el banco crea dinero en su funcionamiento. Esta diferencia se está perdiendo. Se está permitiendo a mutuales y cajas también crear dinero, lo cual es muy peligroso, porque un banco por eso es mucho más regulado, a diferencia de una mutual. Una mutual solo presta el dinero que captó. Vamos a ver que un banco crea dinero cuando presta dinero, ¿no? Profesor, una consulta. Sí. ¿Y las sí. cajas municipales? También. Las cajas municipales estrictamente no debieran crear dinero, pero en su funcionamiento actual están creando dinero y es muy peligroso. Por eso pueden dar intereses más altos, porque son menos reguladas. Como son menos reguladas, se les obliga a menos reservas como encaje o reservas por malos créditos. A una caja se le da más libertad de acción porque el concepto de caja municipal era una entidad pequeña y de funcionamiento en una localidad, no a nivel nacional. Por eso se llaman cajas municipales. Entonces se le daba más libertad porque si quebraba no afectaba toda la economía del país. Si un banco quiebra, sí afecta a toda la economía del país, ¿no? Pero ahora se le está permitiendo un gran ámbito de acción sin tener las regulaciones que tiene un banco y es muy peligroso. Profesor, disculpe, pero las cajas... No le oigo. No, le decía... Hay un eco que no deja oír. ¿Ah? ¿Está todavía con nosotros? ¿Quién iba a formular la pregunta? ¿Guillermo? Sí, profesor. Quería comentar, las cajas... Está hablando como el Pato Donald. Voy a poner audífono. ¿Ah? Cuando arregle su problema, la formula. Me interrumpe y la formula. ¿Cómo crea dinero un banco? Veamos. Voy a presentar la creación de dinero por un banco a través de un ejemplo muy simple, dramatizado de la realidad, pero que así ocurre en ella.
Un banco en realidad es una institución muy simple, ¿ah? Toda la aparente complejidad se debe a factores accesorios a lo que es un banco. Para ver en esencia la creación de dinero por un banco, voy a considerar una situación extrema de un banco que recién inicia sus operaciones. ¿Por qué? Porque voy a presentar la creación de dinero de un banco mostrando su contabilidad. Y para que no haya distintos rubros contables, voy a presentar como si recién iniciase sus operaciones. Acá está su balance, recién inicia sus operaciones. Tiene de patrimonio 20 millones. Como recién inicia sus operaciones, está en caja bancos. ¿Me siguen, no? ¿Ah? Sí, profesor. Sí, maestro. Ya. Supongamos que el banco apruebe un crédito por 100 millones. ¿Cómo lo desembolsa? Hay varias modalidades, pero una es la que me interesa, que es la que más frecuentemente se usa, dicho sea de paso. ¿Cómo desembolsaría los 100 millones? Prestándose del Banco Central, prestándose dinero. Esa es una posibilidad, pero descartémosla. Pero es una posibilidad, ¿no? Descartémosla. Veamos otra que es la más frecuente, ¿ah? Lo que suelen hacer es le abren un depósito a la vista al individuo que le van a dar el crédito. Así. Entonces, crean un depósito a la vista por 100 millones y le dan una chequera, gira, y en cuenta por cobrar tengo 100 millones. Pero ya creé un depósito a la vista que no existía. Y hemos dicho que los depósitos a la vista son dinero, porque este señor con la chequera puede demandar bienes y servicios. Estos 100 millones que es dinero no existían antes. ¿Y por qué puede crear 100 teniendo 20? Porque casi todo regresa nuevamente. Primero, que el que obtuvo el crédito no va a girar los 100 millones. Algunos sí, bueno, no importa. Y los que giran, los recibe otra persona que un porcentaje de eso es muy probable que lo deposite en el mismo banco y regresa. Y además hay otros individuos obteniendo créditos de otros bancos que giran cheques que entran aquí como depósitos. Pero no quiero confundir este balance. Concentrémonos en que creó estos 100 millones. Y sabe por razones, por administración, por experiencia, que algo de dinero tiene que tener para respaldar estos 100 millones, porque algo sí puede hacer que salga. Eso es el encaje, que es normado por el Banco Central. Pero si se cumple lo mínimo del Banco Central, el encaje en última instancia lo deciden los bancos, según su cartera de clientes. Digamos que este banco considera que para manejar su negocio necesita tener un 10% de encaje de los depósitos que crea. Entonces, digamos que todo lo que está en caja bancos pueden servir como encaje. Aquí tengo 20 de 100, 20%, estoy sobrado. ¿Está claro? ¿Está clara la creación de dinero? Sí, profesor. Ajá. Sigamos con este ejemplo. Supongamos que aprueba otro crédito, esta vez por 500 millones. Y aparece el Banco Agrario. Por 500 millones. Entonces, abre otro depósito a la vista. Hace de cuenta que
que el individuo le ha depositado 500 millones, cuenta por cobrar 500. Al 10%, ¿cuánto necesita de encaje total? ¿Ah? Al 10%. ¿Ah? ¿Cuánto? 60. 60, ¿no? 50 más 10, 60. Pero solo tiene 20. ¿Qué hace? Este banco va al mercado interbancario. El mercado interbancario es el mercado donde los bancos se prestan entre sí. Es un mercado de muy corto plazo. El gran volumen de créditos es overnight, de un día. Es muy frecuente que un banco pueda que en la mañana vaya al mercado interbancario a tomar un préstamo, a endeudarse, y por la tarde esté prestando plata en el mercado interbancario, por la forma como evolucionó el negocio durante el día. Entonces va al mercado interbancario y se presta 40 millones. Cuenta por pagar 40, cuenta por cobrar, perdón, Caja Banco 20 más 40, ahí están los 60. Y ya está en orden. Negocio bancario es eso, ¿no? Todos son estafadores. Aquí supongamos que este banco va al mercado interbancario a buscar estos 40 y nadie le quiere prestar. Como ocurrió un día en Estados Unidos, un día de diciembre, no me acuerdo, 2007 o 2008, a raíz de la crisis del subprime. Los bancos no querían prestarse entre sí, porque un banco no sabía cuán comprometido con la crisis estaba el otro banco, ni sabía cuán comprometido estaba él. Y también preferían mantenerse líquidos, no prestar, porque había muchas corridas. Este banco no consigue esos fondos en el mercado interbancario. ¿Qué hace? ¿Emite bonos? Eso demora, eso no es tan fácil. Una emisión de bonos puede demorar 2 meses. Hay que llamar a la banca de inversión, organizar, pedir permiso al mercado de valores, a la superintendencia, etcétera, etcétera. Puede vender su deuda. No es fácil eso. No es fácil. Menos en el Perú. Lo que puede hacer es ir al Banco Central, y el Banco Central le va a prestar, porque este banco es solvente, ¿eh? Tiene patrimonio positivo. En Estados Unidos, lo que hizo el Banco Central, como los bancos no querían prestarse, puso la tasa en 0. Vengan, yo presto. Y tampoco fueron al Banco Central, porque dada el nerviosismo que había en el mercado, tenían el temor a proyectar una mala imagen, quisiese que los depositantes retirasen su fondo. ¿Qué haría ese banco? Inmediatamente deja de dar créditos, ¿no? Porque está en déficit de encaje. Si deja de dar crédito, sus clientes, que son en mayoría empresas, no reciben el crédito. Esas empresas necesitan el crédito como capital de trabajo. Esas empresas no le pagan a sus proveedores. El proveedor no le paga a su proveedor de él. Y así sucesivamente.
Si esto ocurriese en forma generalizada en el mercado interbancario, que los bancos no quieran prestarse entre sí, se puede romper la cadena de pagos y paralizar la economía real. Por eso es muy importante que el mercado interbancario funcione fluidamente. Es muy importante. En el mercado interbancario, los bancos se están prestando entre sí. Entonces, el Banco Central crea dinero primario, que se llama H, que recibe el nombre de dinero del Banco Central, base monetaria, emisión primaria, dinero de alto poder. En mi época solamente era base monetaria. Ahora tiene miles de... No, todo el mundo que saca un libro de macro le pone un nombre distinto. Y no todos los libros serían iguales, creo. Este dinero que crea el Banco Central, parte termina, supongamos que son billetes por simplicidad, parte termina en el público como circulante, ¿no? Parte termina en los bancos como reservas, encaje. Con este encaje, los bancos han fabricado depósitos a la vista. ¿Qué dinero? La suma de este circulante más estos depósitos a la vista, que son del público, los depósitos a la vista, es el dinero que hay en la economía y que está en poder del público. Y esta es la oferta de dinero. ¿Preguntas? Nada. El mercado interbancario, ya lo hemos descrito, es el mercado donde los bancos se prestan entre sí las reservas disponibles. Los que tienen exceso le prestan a los deficitarios. Es un mercado de muy corto plazo. El gran volumen de operaciones es overnight. Vamos a ver que el Banco Central va a instrumentalizar su política monetaria, va a implementar su política monetaria tratando de influir la tasa del mercado interbancario. El Banco Central les va a decir a los bancos, ustedes sigan prestándose a la tasa que quieran, pero yo voy a hacer operaciones, las que mencioné hace unos minutos, voy a hacer operaciones monetarias, voy a mover M hasta ver que ustedes terminan prestándose a la tasa que yo quiero, que es tanto. ¿En cuánto está la tasa de referencia del Banco Central del Perú? 7.7. 7.5, creo. 7.75. 7.75, ¿no? Entonces le está diciendo, yo voy a hacer operaciones hasta ver que ustedes van a terminar prestándose a 7.75. Y el Banco Central persigue esa meta para la tasa de interés en forma diaria y lo va reportando en tiempo real en su página web. Y lo consigue 99% de los días. Los días que no lo consigue, esa tasa del mercado interbancario promedio del día sale 7.73, 7.77. Y es fácil que lo consiga porque si ha anunciado que va a hacer operaciones para conseguir que sea 7.75, un banco que va al mercado interbancario no va a querer pagar más de 7.75. Y un banco que va a prestar al mercado interbancario no va a querer recibir menos de 7.75. ¿No? Al final, el dinero que va a haber en la economía es un multiplicador por la base monetaria, que era nuestro H, ¿no? La base monetaria es el dinero que crea el Banco Central. Este multiplicador va a ser mayor a 1, porque los bancos también crean dinero. Entonces, el dinero que hay en la economía es el multiplicador mayor a 1
que es igual a esta expresión por H. ¿Qué es esta expresión? Veamos el denominador. C es lo que se llama la preferencia por circulante del público. La preferencia por circulante es qué porcentaje del dinero demandado por el público lo quieren efectivo, en billetes y monedas, ¿no? ¿Qué fracción la quiero en billetes y monedas? En el Perú está como en 30 y tantos %. A mayor C, menor M, menor dinero. Q es la tasa de encaje, la preferencia por circulante, entonces lo decide el público. Q, la tasa de encaje, lo deciden los bancos y el Banco Central. A mayor Q, menor M. H, la emisión primaria, lo decide el Banco Central. A mayor H, mayor M. Es decir, el M, el dinero que hay en la economía, lo creamos entre todos. El público, los bancos y el Banco Central. ¿Preguntas? Bien, ya tenemos la oferta y la demanda. Estudiemos el equilibrio en el mercado de dinero. Siempre suponemos que los mercados están en equilibrio y especialmente los financieros rápidamente alcanzan el equilibrio. El equilibrio del mercado de dinero va a permitir determinar la tasa de interés. El equilibrio se dará si la oferta coincide con la demanda. La oferta es el M, y hemos visto cómo se genera, ¿no? Es el multiplicador por el H. Y la demanda por dinero es esta expresión, el PBI real por una función L de la tasa de interés. Habrá equilibrio si se da la igualdad. Pasemos el P a la izquierda, ¿no? Tenemos que en equilibrio el dinero real que hay en la economía tiene que ser igual a lo que se demande. Está bien. Este es el equilibrio, pero en la realidad, en la práctica, ¿qué me va a garantizar de que este monto que está a la izquierda coincida con lo que está a la derecha? ¿Cuál va a ser la variable que se va a ajustar para que el lado izquierdo coincida con lo que está a la derecha? ¿Cuál creen? ¿Tasas de interés? Las tasas de interés. Veamos cómo. Supongamos que el lado derecho sea más grande que el izquierdo. Entonces, se está demandando más dinero que el que hay. Aquí está lo que hay. Y esto es lo que se desea. A veces oímos expresiones, faltan liquidez en el sistema. Es decir, se desea más dinero que el que hay. Los que desean más dinero en nuestro modelo simple, ¿qué hacen? ¿Quieren más dinero? ¿Qué hacen? ¿Cuál es el otro activo en nuestro modelo? Lo dijimos hace media hora. Si quieren más dinero, ¿qué tienen que hacer? Vender bonos. Salen a vender. ¿Quién dijo? A Flor de María, ¿no? Salen a vender bonos. Como el lado derecho es superior al izquierdo, son más los que quieren vender que los que quieren comprar. ¿Qué pasa con el precio de los bonos? Si son más los que quieren vender que los que quieren comprar. ¿Qué pasa con el Depende del precio? interés, baja el...
Baja el precio del bono. Baja el precio del bono. Y La aumenta tasa de interés la tasa de interés. Sube. sube. Tasa Sube la interés tasa de aumenta. interés, se demanda menos dinero. Se achica lo que está a la derecha hasta producir la igualdad. Y eso ocurre muy rápidamente. Supongamos el caso contrario, que lo que está a la izquierda supera lo que está a la derecha. Es decir, hay más dinero que el que se desea. A veces decimos, a veces oímos, hay mucha liquidez en el sistema, ¿no? Hay más dinero que el que se desea. ¿Qué hacen los que les sobra dinero? El dinero no gana intereses y tiene demasiada caja bancos. ¿Qué hace? Compra bonos. Compra bonos. Son más lo que quieren comprar que lo que quieren vender. ¿Qué pasa con el precio de los bonos? Sube. Sube, la tasa de interés Baja. baja y se demanda más dinero hasta producir la igualdad. Así es como va a salir la tasa de interés de equilibrio. Y lo que va a tratar de hacer el Banco Central es ubicar esa tasa de interés en el nivel que quiere. Para eso va a mover M por el monto que sea, hasta ver en el mercado que la tasa de interés está en el nivel que quiere. En el corto plazo, el equilibrio se alcanza a través de los ajustes que experimenta la tasa de interés por fuerzas del mercado. Esto es, la tasa de interés se ajusta hasta que la oferta coincida con la demanda. En el mercado, rápidamente la tasa de interés se ajusta para alcanzar el equilibrio del mercado de dinero. Oferta igual a demanda. Sin embargo, una precisión. Esto no garantiza que haya equilibrio de mediano plazo, solo de corto plazo. Porque para que haya equilibrio de mediano plazo, se requiere que la tasa de interés que sale de este equilibrio produzca también que el PBI coincida con el natural. Porque si el PBI no coincide con el natural, los precios van a variar. Si el PBI supera el natural, habría inflación. En caso contrario, habría deflación y no tendríamos equilibrio de largo plazo. Veamos algo de esto. Veamos eso. Supongamos que la economía está en una situación de que el PBI supera al PBI natural. Se está produciendo por encima de las posibilidades de la economía. Faltan trabajadores, faltan ingenieros, ¿no? Los puertos están congestionados, los costos, los salarios suben, los precios suben, se genera inflación. Digamos, preguntémonos qué pasa con la economía si el Banco Central no hace nada. Y teníamos una situación donde el PBI superaba a su potencial. Entonces vemos que se genera inflación. Los precios suben. Si los precios suben, M entre P cae. Y aquí tenemos, M entre P cae. Caramba. M entre P cae. Es decir, esto cae. El lado izquierdo se vuelve menor que el derecho. Si el lado izquierdo se vuelve menor que el derecho, hay menos dinero que el que se desea. Hay menos dinero que el que se desea. ¿Qué hacen los que desean más dinero?
¿Qué hacen los que desean más dinero? ¿Quieren tener más dinero? ¿Qué hacen? Los bonos y baja la Venden tasa de bonos. interés. Venden bonos. Ujú. Venden bonos. Son más los que desean vender que los que desean comprar. ¿Qué pasa con el precio de los bonos? Bajan. Y la tasa Bajan, la tasa de interés sube. sube y el lado derecho se achica hasta alcanzar de nuevo el equilibrio. Es decir, si el Banco Central no interviene acá, P sube, M entre P cae, la tasa de interés sube. Si la tasa de interés sube, el PBI disminuye hasta el proceso continúa hasta que el PBI coincida con el natural. Es decir, si el Banco Central no interviene, la economía por sí sola alcanza el equilibrio. Pero este proceso de convergencia al equilibrio se está dando a través de un proceso inflacionario que tiene múltiples efectos perniciosos y es un proceso que puede durar 2 años, 3 años, con inflación, que es lo que quieren evitar los bancos centrales. Entonces, ¿qué hacen los bancos centrales? Como el PBI está superior al natural, el Banco Central disminuye la base monetaria, retira dinero de la economía, disminuye H, M disminuye. Si M disminuye por el mismo proceso que vimos acá, la tasa de interés sube y el PBI cae. Y lo va a hacer hasta lograr que el PBI coincida con el natural. Es decir, el Banco Central evita el proceso inflacionario para ir al equilibrio y lleva la economía directamente al equilibrio, si lo hace bien, que no es tan fácil. Pero una pregunta, y en Estados Sí. Unidos la FED, cuando fija una tasa de interés, Sí. está interviniendo directamente en la Sí, tasa de interés, ¿no? por el mismo procedimiento que he descrito, comprando y vendiendo bonos en el mercado y a través de los créditos a los bancos. Lo que yo he descrito a través de ese modelo sobresimplificado en la realidad es lo que ocurre en la realidad, es la forma como actúan los bancos centrales. Exactamente así, y apuntando a la tasa de interés del mercado interbancario. Eso lo vamos a ver más, lamentablemente el tiempo se nos acabó, en la próxima sesión. ¿Ya? Pero esto que he descrito a través de un ejemplo sobresimplificado es lo que ocurre en la realidad. Y todo lo que uno se imagina de complejidad de un banco central, en esencia es algo conceptualmente simple. Implementar esto, lograr la tasa de lograr esto de acá, sí es complicado por el mar de incertidumbre. Un banco central se mueve en un gran ambiente de incertidumbre, como vamos a ver después. ¿Está claro? Bien, esto es lo que venía después, pero ya estamos en la hora. Esto lo vamos a ver la próxima sesión. En la próxima sesión tenemos el tema de orientación económica, que es muy importante, pero vamos a invertir algún tiempo en cubrir este material que nos falta, que es importante, quizás sacrificando algo de orientación económica. Este es el material que nos falta. Tipo de cambio también, política monetaria, ya. En la próxima sesión vamos a cubrir este material. Ya pueden avanzar el trabajo aplicativo 2.
¿no? Que es la descripción y análisis de la evolución reciente de los mercados de dinero y financiero, de la política monetaria y del tipo de cambio en el Perú, en base a cifras oficiales. Ese trabajo hay que entregarlo el 26 de junio. En este trabajo, lo que se quiere es que se enfatice la parte macroeconómica. Muchos cometen el vicio de presentar este material desde el punto de vista estrictamente financiero. No, lo que queremos es la perspectiva macroeconómica que está detrás. También para el próximo día referente a orientación económica, es muy importante que revisen orientación. En ese día de orientación económica, yo voy a mostrar cómo emplear los conceptos y temas que hemos estado presentando en estos 3 días para orientarnos en el espacio económico. Y lo voy a hacer a través de 2 documentos del Banco Central. En realidad, sobre todo uno. Y son los 2 documentos más importantes. Uno es el resumen de inflación, que en realidad léanse el resumen, que son solo 2 caras. Y es un muy buen resumen de la situación económica, en solo 2 caras. El reporte que va a estar disponible cuando nos reunamos es el reporte de inflación a junio del 2023, que se va a publicar el 16 de este mes. Actualmente el que está disponible es el reporte de inflación a marzo. También pueden avanzar viendo el de marzo, porque siempre es la misma estructura, esas 2 caras, ¿no? Y el otro documento va a ser el programa monetario del Banco Central de junio de 2023. En realidad, lo que vamos a revisar a mucho detalle es la nota del programa monetario, que es una sola cara, pero que contiene una gran cantidad de información. Y vamos a ver cómo la revisamos, ¿no? Vamos a hacer eso de orientación económica en base a esos 2 documentos. Por eso es muy importante que lo revisen antes de la sesión, especialmente teniendo en cuenta que seguro vamos a dedicar la mitad de ese día a lo que nos resta del día de hoy. ¿Preguntas? ¿Estamos todavía despiertos? Profesor, Sí. con relación del TAF 2, cuando habla de información, ¿qué tiempo de la información reciente para el análisis? De todas maneras tiene que haber información de antes de la pandemia hasta después. Y de todas maneras tiene que haber información de lo que viene ocurriendo el 2023. Generalmente es aconsejable empezar con una perspectiva más amplia de tiempo, pero en forma general, una tabla y un gráfico sobre los distintos años, ¿no? Y después centrarse en la etapa reciente. La etapa reciente es desde que empezó la pandemia hasta el tiempo actual. Sobre todo el último año pueden presentar en forma mensual y lo otro a nivel anual. Pero desde el punto de vista macro, qué características ha tenido la política monetaria, cómo ha impactado, cómo ha evolucionado la liquidez en el sistema, ¿no? La tasa de interés, qué pasó, cómo eso afectó el tipo de cambio, ¿no? ¿Qué efectos ha habido sobre el PBI? ¿Qué efectos ha habido sobre la inflación? Eso. ¿Está claro?
y Gracias, profesor. vinculen las variables entre sí, usen cadenas de razonamiento. No se trata de poner información de otras fuentes y nada más, ¿no? Hay que analizarla. Lo que más queremos es eso. Yo puedo leer otras fuentes, entenderla, pero no voy a generar habilidades si no uso un pensamiento crítico, que es preguntarse continuamente por qué está ocurriendo esto. Así parezca obvio, vamos a ver que al final no era tan obvio. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más o damos por concluido el día de hoy? Muy bien, señores. Que pasen una buena noche. ¿Cuándo nos vemos? Aquí estaba, creo. No. ¿Cuándo? No. La próxima clase a la semana es el 19, ¿no? Sí, próximo lunes, 19. Ya. Nos vemos el próximo lunes, señores. Cualquier consulta, me mandan un correo. Hasta luego, señores. Ok, gracias, buenas noches. Gracias, A profesora. ustedes. Buenas noches. Buenas noches, Buenas profesor. noches. Buenas noches. Gracias y buenas noches, profesor. Buenas noches. Salud.